Buenas noches. Vamos a continuar con la clase de fundamentos de la doctrina de Cristo. Nos encontramos en el fundamento de la resurrección de los muertos y lo último que vimos fue en qué cuerpo vamos a resucitar, lo explicamos y también explicamos algunas razones de la resurrección de Cristo. Vamos a continuar con esta pregunta: ¿qué logró Jesús por la resurrección y la ascensión? ¿Qué logró Jesús por la resurrección y la ascensión? Ambas cosas, ¿no? Jesús tuvo que resucitar y Jesús tuvo que ascender al Padre. ¿Cuál sería nuestra respuesta a esta pregunta? Diríamos que Jesús resucitó y ascendió para cumplir la promesa, de enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Y quién haría efectiva toda la obra de Cristo? ¿Y quién haría efectiva toda la obra de Cristo en nuestros corazones? Efectiva, quien haría efectiva toda la obra de Cristo en nuestros corazones. Déjenme explicarles algo aquí bien importante. Cristo resucitó y pudiéramos decir que Cristo ya resucitado en su poder, podía hacer muchas cosas, ¿no? Pero para cumplir la obra completa en la vida de cada uno de los creyentes, es decir, para que Cristo, la vida de Cristo se hiciese real en cada creyente, se ocupaba que Cristo ascendiera y que la promesa del Espíritu Santo viniera sobre los creyentes. Es precisamente la venida del Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? En la venida del Espíritu Santo hace real la vida de Cristo en nosotros. Esa es la función del Espíritu Santo, hacer real la vida de Cristo, la vida resucitada de Cristo en nosotros. Es decir, en otras palabras, es por el Espíritu Santo, pudiéramos decirlo de esta manera, es por el Espíritu Santo que Cristo se puede manifestar en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Es decir, que muchas personas pueden ver a Cristo a través de ti. Entonces algunos le hacen, ¿sí? Es posible que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Por eso nosotros necesitamos esa obra del Espíritu Santo. Amén. Otra pregunta: ¿qué significa que Cristo sea las primicias de los que durmieron? ¿Qué significa que Cristo sea las primicias de los que durmieron? Vamos a ver un texto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. 1 Corintios 15, 20 al 22, ahí nos habla sobre de esto. Ya que lo tengan, me dicen, ¿listos para dar lectura a este pasaje? ¿Estamos listos? Ok, dice el texto, voy a leer el texto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mire lo que dice: primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. ¿Cómo serán? Ahora, cuando dice todos, pues no se refiere a todo el mundo, todas las personas, es decir, todos los creyentes, todos los que crean en Jesús serán vivificados. Vamos a poner 2 puntos de lo que significa que Cristo sea las primicias de los que durmieron. 2 puntos a sacar este significado. Número 1, significa que Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo de la resurrección, es el ejemplo de la resurrección que vamos a experimentar todos aquellos que hemos creído en Él. Todos aquellos que hemos creído en Él. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos han creído en Jesús? 10. A ver, voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos han creído en Jesús?
Ya subió a 50. ¿Cuántos han creído a Jesús? Todos. Bueno, si usted ha creído en Jesús, fíjese bien, si usted ha creído en Jesús, usted y yo vamos a resucitar igual que Jesús. Eso es lo que significa primicias. Él es el ejemplo. Así como Él resucitó con ese cuerpo glorioso, usted y yo, esa es la promesa. Vamos a morir, pero vamos a resucitar con un cuerpo glorioso como Él. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Algunos, nada más. Los veo todavía así, pero bueno. 2. ¿Qué significa que sean las primicias de los que durmieron? 2. Lo primero ya dijimos que es el ejemplo como vamos a resucitar nosotros. Lo segundo, Jesús entregó su vida por nosotros, con el propósito que nosotros pudiésemos obtener nueva vida. Dígame, ¿quién puede ofrecer, aparte de Jesús, quién puede ofrecer entre todas las creencias, quién puede ofrecer una nueva vida? ¿Quién? Te ofrecen formas de, por ejemplo, los mahometanos, ¿verdad? Que creen ahí en Mahoma y te van a ofrecer un estilo de su manera de practicar lo que ellos creen, pero no te van a ofrecer una nueva vida como Cristo la ofrece. Cristo ofrece una nueva vida que no tiene nada que ver con la vida que nosotros hemos vivido en la tierra, absolutamente nada. Es una nueva vida que es vida de Dios, es vida del cielo. Esa es la vida que Cristo, por eso significa primicias, porque en Cristo usted y yo vimos esa nueva vida. Y esa nueva vida es la que Cristo vino a impartirnos, una nueva vida con la que usted y yo todos los días estamos luchando porque esa nueva vida se vea cada día más en nosotros. A veces a algunos les cuesta más trabajo que a otros. ¿Por qué? Porque a algunos les cuesta más trabajo deshacer esas áreas de su vida del pasado, para que surjan las nuevas áreas de la nueva vida, ¿verdad? Si tú eras, por ejemplo, alguien que te gustaba ofender con tus palabras, en la nueva vida vas a tener una nueva boca con la que vas a hablar de una manera espiritual, bendiciendo, en lugar de maldecir. Ese es un ejemplo, ¿no?, de lo que es la nueva vida. Es por la nueva vida que usted y yo podemos cambiar, podemos ser diferentes. Si no hubiera esa nueva vida, pudiéramos estar como tratando de hacer obras, ¿verdad? De decir, voy a ser diferente, y por eso algunos no pueden. No, se puede con la nueva vida que Cristo trae a nuestro interior. ¿Se acuerdan que dijimos quién viene a morar a nosotros? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, quien es el que pone la semilla de esa nueva vida. Muy bien, vamos a otra pregunta más. Ya vimos estos significados de las primicias en 2 puntos. Ahora vamos a esta pregunta. ¿Serán resucitados los muertos? ¿Serán resucitados los muertos en diferentes tiempos o épocas? ¿Serán resucitados los muertos en diferentes tiempos o épocas? Vamos a responder la pregunta número 1. La primera. Primero serán resucitados todos los que son de Cristo en su segunda venida. Primero serán resucitados todos los que son de Cristo en su segunda venida. Esto nos hace entender que no todos los muertos vamos a resucitar al mismo tiempo. Es decir, los creyentes sí vamos a resucitar al mismo tiempo, pero los incrédulos no. Los impíos van a resucitar en otro tiempo. Vamos a leer un texto para confirmar, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Aquí lo dice, ¿cómo será la primera resurrección de los creyentes? ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Listos? Dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, ¿por qué quiere Pablo que no nos entristezcamos? Dice,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, quizás podemos tener un momento de tristeza por un ser querido que partió, pero luego ya que leemos y decimos, no, mi hermano, mi mamá, mi tío, bueno, creyó en el Señor, pues qué bendición, ¿no? Porque mire lo que dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Esto significa a los que han muerto en Cristo, creyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que no todos nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto quiere decir, miren, esto significa que cuando Cristo venga en su segunda venida, Él va a aparecer en una nube como ascendió. De la misma manera. Y dice que cuando Él venga, primero van a ser resucitados todos los muertos creyentes. Sus cuerpos, su alma y su espíritu se va a unir a su cuerpo, van a resucitar y van a ser levantados hacia Cristo. Pero luego los que estemos con vida, los que Dios permita en su segunda venida estar vivos, en un abrir y cerrar de ojos, la Escritura dice, seremos transformados, aunque no hemos muerto, nuestros cuerpos serán transformados, serán de ser corruptos, pasarán a ser como incorruptos. De ser mortales pasarán a ser inmortales. Así es como van a ser los cuerpos transformados y van a ser elevados al Señor. Esa es la resurrección, los primeros que vamos a resucitar en la segunda venida de Cristo. Solamente los creyentes, como dice aquí. No precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos como arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el Señor en el aire, y así estaremos. ¿Dónde estaremos? Siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por eso, mis hermanos, cuando un ser querido parte, que ha creído en el Señor, sí nos duele, repito, pero debemos tener la esperanza y le debemos de decir a nuestro ser querido, hasta pronto. Sí, porque pronto nos vamos a ver, ¿o no? Pronto nos vamos a ver. A lo mejor para nosotros se nos hacen años, pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que esa es la esperanza y nos debemos de alentar, ¿verdad? No debemos de estar ahí sufriendo demasiado como si no creyéramos en lo que el Señor dice. Claro, sufrimos, pero con el aliento de saber que tenemos una esperanza. Amén. Ahora, vamos a la segunda. Ya vimos la primera, cómo va a ser esta resurrección de los muertos. Esta es la más triste. Después, mis hermanos, en el día final, en el juicio final, hasta entonces, hasta el juicio final, será la resurrección de los impíos y de los incrédulos. Vamos a leer unos textos. Apocalipsis 20, por favor, vaya conmigo ahí. Apocalipsis 20, versos 5 y 6. Y luego vamos a ir al 14 y 15 del mismo capítulo, pero primero Apocalipsis 20, versos 5 y 6. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice 25, 5 y 6 primero. Dice, pero los otros muertos, escuche, los otros muertos, cuando está diciendo los otros muertos, se está refiriendo a los incrédulos y a los impíos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años. Quiere decir que cuando nosotros resucitemos con Cristo, esto es algo de escatología, pero así nada más se lo digo, vamos a ser resucitados con Cristo. En la tierra se está con los años de tribulación, después viene la batalla del Armagedón, donde Cristo desciende con toda su iglesia, los santos, desciende a la batalla del Armagedón y somete a todos los malos a los pies de Jesucristo y de todos sus santos, nosotros los creyentes que hayamos resucitado con el Señor, y luego vamos a vivir 1000 años de paz en la tierra. ¿Cuántos desean la paz de esta tierra?
donde ya ahora va a llegar a su casa y va a llegar a su casa y no se va a sorprender. ¿Y dónde está mi tele? ¿Y dónde está mi computadora? ¿Y dónde está esto? Se lo llevaron. Ya no se va a preocupar por eso, porque van a ser 1000 años de ¿qué? De paz. Usted va a tener de mascota un tigre. Porque dice que habrá paz entre el buey y el tigre. O sea, los animales van a ser redimidos y la tierra va a ser redimida junto con nosotros, pero vamos a durar 1000 años de paz en esta tierra. Y luego después de que pasen esos 1000 años de paz va a venir el juicio final. Hasta entonces, al final de los 1000 años, como dice aquí, esta es la primera resurrección, los que estamos en el milenio, ¿verdad? Dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántos tienen parte en la primera resurrección? Yo. ¿Usted no? Yo sí. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué significa la segunda muerte? La segunda muerte tiene que ver con el ser lanzados al infierno, al lago de fuego ardiente, que lo vamos a leer después. Ya en el juicio final, ¿verdad? Y entonces la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vamos a ser reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Amén. Otro, Apocalipsis 20:14. 20:14 y 15. ¿Ya? Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde fueron lanzados? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Se fijan? Esa es la muerte segunda. El tormento eterno, conocido como un lago de fuego ardiente. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde fue lanzado? ¿Y quiénes van a ser lanzados al lago de fuego? Todos aquellos que sean resucitados en el juicio final. Miren, hermanos, por eso esto no es un juego, ¿eh? Seguir a Cristo no es un juego. Venir a los pies de Cristo no es un juego. Y cuando esto se nos dice, tampoco nos podemos quedar callados. Es triste que a veces uno comete el error que tiene amigos y no les hablas de Cristo. No les digo que les hables del infierno, ¿verdad? No, háblales de Cristo, para que sean librados de ese juicio final. Háblale a tus parientes para que sean librados de ese juicio final. Si tú dices, es que no reciben, ora por ellos. Confía en Dios y ora por ellos y Dios hará lo que tenga que hacer. Amén. Pero no lo dejemos así a la deriva. Tengamos esa conciencia. Ahora, mis hermanos, debemos entender entonces que hay dos resurrecciones, la resurrección de los creyentes y la resurrección de los impíos, en dos épocas diferentes. ¿Ya lo comprendimos? Dos épocas distintas. Los creyentes resucitarán cuando Cristo venga. Los impíos resucitarán en el juicio final, después de los 1000 años de paz de la tierra. Muy bien. Vamos a terminar aquí vamos a dejar ya la resurrección de los muertos. Vamos al último fundamento para luego darle la vuelta, para iniciar nuevamente los primeros fundamentos que quienes no los hemos visto. Vamos al fundamento séptimo, es el juicio eterno. ¿Juicio qué? Este ya es un complemento de lo que hablamos al último, la resurrección de los muertos, ¿verdad? Fíjense cómo Dios pone como un fundamento en la vida de un cristiano el juicio eterno. Es importante que los cristianos, los creyentes, tengamos en claro este fundamento de lo que es el juicio eterno. ¿Qué es el juicio eterno? El juicio eterno es una de las últimas piezas fundamentales que usted y yo debemos conocer para avanzar a la madurez. Juicio eterno, ¿listos? Juicio eterno significa el momento en que toda persona, juicio eterno significa el momento en que toda persona será presentada delante de Dios, sea inocente o culpable, será presentada delante de Dios, sea inocente o culpable,
para recibir su sentencia final. ¿Listos? Los cristianos, mis hermanos, tenemos que entender los cristianos que ya fuimos juzgados en la cruz. Amén. El juicio eterno de un cristiano lo recibimos en la cruz, aunque vamos a ser presentados a un trono, que lo vamos a ver más adelante, que es el trono del tribunal de Cristo. Pero no es para sentencia de condenación, porque somos creyentes y nuestro juicio fue celebrado en la cruz. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y el juicio de Dios fue sobre él. Entonces nosotros somos librados de ese juicio final. Hay una diferencia entre juicio eterno y juicio final. Juicio eterno es el ser juzgados para la eternidad, para vida eterna, o para muerte eterna, que es separación siempre, por siempre de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de juicio eterno, involucra ambos juicios, el juicio de los creyentes y el juicio de los incrédulos, que también son en épocas distintas. Así que los cristianos fuimos juzgados en la cruz por medio de Jesucristo. Pero fíjense bien, vendremos a dar cuentas, los cristianos vendremos a dar cuentas de lo que hicimos en Cristo ante el tribunal de Cristo, y ahí se nos dará el dictamen, a los creyentes de pérdidas o ganancias. Es como esto, mire. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 9:27, si va conmigo ahí, Hebreos 9:27, cuando lo tengan me dicen, listos. ¿Lo tienen? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Aquí es importante conocer dos cosas. Una, cuando está diciendo, si llegamos a morir, un creyente y un incrédulo, ya lo vimos en la parte de la resurrección, ya vimos que ambos, lo que pasa, ¿verdad? Una vez que uno muere, pero aquí habla que está establecido que el hombre muera una sola vez, y luego, ¿qué viene después de la muerte? Juicio. Ok. Un creyente cuando muere va a ser presentado a un juicio, pero no para condenación, porque el creyente es librado de condenación. El creyente es presentado a juicio ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque puede haber un creyente que en su vida de cristiano no hizo todo lo que Dios quería que hiciera y tuvo pérdidas, no ganancias. La Biblia habla de coronas, ¿verdad? La corona de la vida, diferentes tipos de coronas como premios para los creyentes que hacen las cosas como Dios ordena, y a lo mejor ahí anda un creyente que es cristiano, sí tiene salvación, pero no hace todo lo que Dios le dice que haga, en cuanto a propósitos, en cuanto a servicio, etcétera, ¿verdad? En la vida, en lo personal, sí hay cambios en su vida y todo eso, pero hay cosas en las que él no completa lo que debe de hacer como un creyente. Entonces, por eso es presentado al tribunal de Cristo, y ahí él le juzga, ¿verdad? Y tiene pérdida o tiene ganancia. En esto podemos nosotros, por ejemplo, decir cuando él dice, ¿se acuerdan el texto que leímos? Que seremos sacerdotes y reinaremos con él por 1000 años. Lo que leímos hace un momento, esto nos habla que quizás no todos lleguemos a reinar. Ahí es donde entran las pérdidas. ¿Sí me explico? Alguien a lo mejor no hizo como Dios quería, y bueno, tú no vas a ser capaz para reinar, te voy a poner a apoyar a Conchita. Ella sí hizo mi voluntad como debía de ser, ella tuvo ganancia, tú tuviste pérdida y vas a estar de esa manera. Pero no estás en condenación, estás en salvación. Amén. Entonces, por eso el cristiano siempre debe de procurar hacer la voluntad de Dios en toda su vida, en todas las áreas, su casa, su hogar, su trabajo, la iglesia, la calle, en su relación con Dios, en todo debe procurar, porque en eso él va a tener ganancia o pérdida, pero tiene salvación. Usted lo puede encontrar ahí en 1 Corintios, si van conmigo, por ejemplo.
capítulo 3. Ahí es donde nos habla Pablo sobre esto. 3, verso 2 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 12. ¿Lo tienen? Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué? La probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, fíjese, ¿qué va a recibir? Recompensa. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué va a sufrir? Pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, es como decir, de panzazo pasó. Hagan de cuenta, así como cuando uno va a la escuela y apenas la libraste, ¿no? Así está diciendo de un creyente. Y luego dice, ¿no sabéis que sois templos de, ¿dónde estoy? Sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora. Bueno, aquí ya empieza a hablar, como concluyendo de lo que está hablando, pero ya vimos que o hay recompensa o hay ¿qué? Pérdida. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Pérdida o recompensa? ¿Te conformas con pasar de panzazo? No. Miren, como creyentes tenemos que ir en busca de más y más y más. Esa frase de decir, quiero más de Cristo. Quiero más de Cristo, quiero ser como Él, quiero cambiar, quiero dejar estas áreas de mi vida. No he sido un buen padre, no he sido un buen esposo, no he sido un buen hijo, no he sido una buena esposa, ¿verdad? No he sido un buen trabajador, el patrón me tiene en un concepto equivocado. Tú tienes que ir a más, como un buen cristiano. El cristiano tiene que ir en busca de mostrar que Cristo está vivo en su vida, que Cristo no ha muerto, que Cristo vive en su corazón y tiene que mostrarlo con sus hechos. Cada día, en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Ese es el papel. No debemos aflojar nada, debemos darlo todo como Cristo lo ha dado todo por nosotros. ¿Cuánto dio Cristo por tu vida? ¿Cuánto estás dispuesto tú a dar por Cristo? No soy yo todos, ¿verdad? No sé. Así muy sin ganas, ¿eh? Ahora, es fácil decirlo, yo lo doy todo por Cristo. No, ni lo diga. A lo mejor es bueno uno decir, Señor, tú lo sabes, como Pedro, ¿se acuerdan? Aquel Pedro impulsivo, Señor, yo pondré mi vida por ti. Ah, sí, pues antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Entonces no te apresures a decir, Señor, yo pondré mi vida por ti, porque aquí a lo mejor el gallito te va a cantar 3 veces saliendo. Y a lo mejor te vas a dar cuenta que te hace falta confiar en Dios, permitir a Dios hacer la obra en tu vida. Amén. Ok, seguimos. Tenemos que aprender esto, mis hermanos. El propósito de Dios, esto es algo bien importante que se nos debe de grabar. El propósito de Dios no es condenar al mundo, sino salvarlo. El propósito de Dios no es condenar al mundo, sino que salvarlo. Dios, mis hermanos, ya hizo todo lo que tenía que hacer para la salvación de los hombres. Repito, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para la salvación de los hombres. Ya lo hizo. Él entregó a la vida de su Hijo Jesús para que muriera por toda la humanidad. ¿Por cuántos? Por todos, en su lugar. No importa si aquel por el que Jesús murió es un asesino serial. No importa si por aquel que murió es el más perverso hombre del mundo. Pero si ese hombre asesino o ese hombre perverso se arrepiente y vuelve su corazón al Señor Jesús y cree en Él, ese hombre tiene, por gracia, la salvación. Amén. Porque luego nosotros somos dados a juzgar por obras, ¿verdad? Nunca se me olvida que yo ya les compartí en una ocasión
cuando yo duré yendo 5 años a la prisión a llevar el mensaje del Evangelio. Teníamos una escuela bíblica y había un hombre que llegó ahí al estudio bíblico. Todos siempre nos decían en el estudio bíblico: yo no hice nada, soy inocente, me tienen aquí todos, ¿eh? Pero este hombre, cuando llegó y le preguntamos que qué había hecho, nos dijo muy fríamente: yo maté a un niño de 18 puñaladas. Cuando nos dijo eso nos quedamos helados. No podíamos dormir, créanme, en la noche los que íbamos. Estuvimos orando por ese hombre. Señor, tú haz la obra. Si fue al estudio bíblico, por algo fue, por algo tú permitiste que él fuera. Hay un propósito, alcanza a este hombre. ¿Y saben qué? Dios le tocó. Dios trajo una nueva vida a ese hombre se convirtió a Cristo. Y lo pudimos ver. Yo 5 años, imagínense, yendo ahí y ver todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre. ¿Tenía derecho a la salvación? Todos los hombres tienen derecho a la salvación si se arrepienten. Amén. Así que no juzguemos por las obras. Jesús ya juzgó eso en la cruz. Amén. Acuérdese que a su lado había 2 ladrones. Uno se burlaba de él y el otro creyó en él y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces tenemos que creer. Ahora, Dios ya hizo todo para la salvación de los hombres. Él entregó a su Hijo a favor de toda la humanidad, llevó el castigo, llevó el juicio de Dios sobre Cristo. No piense que Dios no juzgó, Dios aplicó el juicio en la vida de su Hijo Jesucristo. Por eso, aquel momento tan cruel y tan triste cuando Jesús llegó a decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Cristo cargaba con todo el pecado de la humanidad. Pero aunque Cristo ha cargado con todo el pecado de la humanidad, muchos lo rechazan. Cuando tú vas y les dices: oye, Cristo murió por todos tus pecados, pues a mí qué me importa. Lo rechazan, no lo quieren, no lo reciben. Así que, mis hermanos, el hombre es el que toma la última decisión. Ya no está en manos de Dios. Lo imposible para los hombres, Dios ya lo resolvió. Para nosotros los hombres es imposible salvarnos por nosotros mismos, no se puede. Pero Dios lo resolvió al enviar a su Hijo Jesucristo. Así que el hombre muere en condenación porque él mismo así lo quiso o así lo quiere. Es decisión del hombre. Es como si tú, por ejemplo, imagínate, ¿verdad?, que tú traes un boleto y se lo quieres regalar a una persona muy querida por ti. Es un boleto de un crucero a todo el mundo, está todo incluido, y tú se lo das y le dices: mira, te lo regalo, es tuyo, para que viajes en todo el mundo, vas a durar 3 meses y vas a conocer muchas partes. Y él agarra el boleto, lo rompe y lo tira a la basura. ¿Cuánto le costó el boleto a esa persona? Nada. ¿Pero qué hizo con el boleto? Lo rechazó. Muchos eso hacen con la salvación. Dios les ofrece un boleto de entrada gratuito al cielo por toda la eternidad, donde está incluido toda la riqueza espiritual, pero muchos lo rechazan. Así que es el hombre el que va a la condenación por sí mismo, no porque Dios así lo quiera. El juicio eterno, mis hermanos, nos habla de eternidad, y la eternidad no tiene fin. ¿Puede imaginarse el juicio eterno en una persona que fue a condenación por toda la eternidad? Pero si me habló mi pariente, me dijo en aquel momento que me arrepintiera, que dejara de vivir así, ¿por qué no le hice caso? Y sufriendo. Los impíos van a estar conscientes de todo.
que es todo lo contrario al creyente. El creyente no va a recordar nada de tristeza, nada que le cause un dolor, nada que le traiga problemas. ¿Por qué? Porque somos librados de todo eso. Nosotros solamente vamos a tener una mente perfecta para mirar a nuestro Señor Jesucristo y tratar de una manera perfecta a nuestros seres queridos allá en el cielo. Pero el que está en la condenación, mis hermanos, va a estar sufriendo, recordando tantas cosas, como lo hizo aquella parábola que usó Jesús del Lázaro y el rico. En fin, lo vamos a ver más adelante eso, ¿no? Ahora, fíjense bien. Tenemos que estar conscientes de este juicio. Dice la Biblia, en Mateo 24, verso 37, vamos a ver algunos textos que Jesús se refirió a su venida y al juicio eterno. Mateo 24, verso 37. ¿Lo tienen? Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Si recordamos la historia de Noé durante 120 años construyendo el arca les predicó de un diluvio, de un juicio que vendría, y nadie le hizo caso. Todos se burlaron, todos dijeron, no es cierto, estás loco, así como le dicen hoy a los cristianos, es pura fantasía, no es cierto eso. Yo un día, un compañero del trabajo, hace muchos años, me decía, a ver, ¿cómo sabes que hay después de la vida? ¿Cómo sabes que hay una vida eterna o hay una condenación? Le dije, a ver tú, ¿cómo sabes que no hay condenación? Yo prefiero vivir como Cristo dice, y si me muero y no hay nada, pues ¿qué perdí? Nada. Pero si tú vives dándole reventón a tu vida y te mueres y te lleva la sorpresa que estás en la condenación eterna, ya no puedes hacer nada para atrás. El que pierdes eres más tú que yo. ¿O no, hermanos? Entonces esto es lo mismo. Pero nosotros estamos bien seguros que lo que dice Jesús así es. Hay una condenación. Y aquí está, dice, como en los días de Noé. Tengamos cuidado, mis hermanos, usted y yo como creyentes, de no encontrarnos como se encontraban en el tiempo de Noé, que no hicieron caso. Que a veces nomás por profesar y decimos, soy cristiano, creo en Cristo, Él es mi Señor, y acuérdese que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. Procuremos estar viviendo de acuerdo a la profesión que hicimos, es decir, si yo creo en Jesús, que mi vida realmente demuestre que he creído en Jesús. Dice aquí, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y vea cuál es la clave de lo que el Señor nos invita a los creyentes. Pero por tanto, también vosotros estad, ¿cómo debemos estar? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo va a venir de sorpresa, mis hermanos. Así que estemos listos, preparados para irnos con Él por toda la eternidad. Amén. Aquí nos vamos a quedar por el tiempo.